Bien, ahora empezamos. Les voy a proyectar, chiquillos, el libro. Para los que se vienen recién conectando por primera vez, les cuento que me llamo Mabel y soy la profesora de lenguaje. ¿Ya? Nosotros ya vamos un poco avanzados con este libro, primer libro de segundo ciclo, tercero y cuarto medio. ¿Ya? Nosotros ya vimos lo que, voy a hacerles un recordatorio. Nosotros ya vimos lo que es el texto argumentativo, ¿cierto? Parte de su estructura también. Voy bajando. Si me ven interrumpidos porque tengo que aceptar a sus compañeros que vienen recién ingresando, ¿ya? Como les decía, vimos algo del texto argumentativo, estas primeras páginas del libro. Recordar, por ejemplo, que el texto argumentativo tiene dos propósitos, que vendría siendo convencer, donde hacemos uso de ciertos tipos de argumentos que tienen que ver con lo lógico, ¿cierto? Con la razón, y también sabemos que el segundo propósito de este tipo de texto es persuadir, que tienen que ver con argumentos que apelan a lo afectivo, a los sentimientos o a las emociones, ¿ya? Eso es un texto argumentativo. Y lo que tiene como fin este texto argumentativo es generar un cambio de opinión en el receptor, en quien está leyendo este tipo de texto, ¿ya? A través de, de esta bajada de argumentos que se hacen en el desarrollo, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, chiquillos, y que me importa mucho más que empezar a leer ya este texto que viene por acá, que es bastante largo, que a diferencia de los que están en clases presenciales, lo podemos ver bien al tiro, pero nosotros que estamos online no, porque no les puedo estar indicando y mostrando lo que dice el libro, porque no todos lo tienen también. Si se acuerdan, y los que tienen la cámara encendida, me van a decir sí o no. Este texto ya lo leímos, ¿cierto? El de la capa de ozono, ¿cierto? Aquí Sí, vimos, profesora. sí, aquí vimos la Sí, profe. Profe. Vimos la estructura básica de este tipo de texto, que sabemos que tiene una introducción, un desarrollo o cuerpo y la conclusión, ¿cierto? Vimos unas preguntas que estaban relacionadas a este texto, que vendrían siendo estas, y como ya vimos todo eso, se supone que ahora debiésemos pasar a leer este gran texto argumentativo, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar al final, porque antes de empezar a leer este texto largo y grande que viene acá, me interesa que ustedes entiendan qué tipos de argumentos existen, ¿ya? Y para eso voy a silenciarlos porque hay un poco de bulla. Recuerden silenciar sus micrófonos cuando hablan. Para eso vamos a pasar a la página que les voy a decir ahora y después vamos a leer eso. Cosa de que ya sabiendo y entendiendo bien la estructura de este tipo de texto, vayamos viendo cuando vamos leyendo si se cumple o no y qué tipo de argumentos se usan o no se usan en en este tipo de texto que vamos a leer. Porque, por ejemplo, si me pongo a hablar de tesis, de contraargumentos, de argumentos que son de cierto tipo, ustedes van a quedar así como en las nubes y no van a saber de qué estoy hablando. ¿Ya? Sí. Vamos a ir a la página 23. Vayan a la página 23 del libro, donde aparecen los tipos de argumentos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y vamos a ver después, cuando vayamos leyendo, si es que alcanzamos en esta clase, vamos a ver qué argumentos de los que van a conocer ahora aparecen en el texto que tenemos que leer más adelante. Ya, ahora voy a empezar a explicarles lo que vamos a ir leyendo, ¿ya? Dice aquí, para la comprensión, algunos contenidos. Lo que viene ahora, y que ustedes pueden ir subrayando, son los tipos de argumentos, ¿ya? Hay varios, ¿ya? Y todos tienen que ver con
el propósito de este tipo de texto, que no se les olvide que el propósito es convencer o persuadir, recordando que la palabra o el concepto de convencer tiene que ver con estos argumentos que apelan a lo lógico, ¿cierto? A la razón, a lo que es así y no da para subjetividades, ya para otras dobles interpretaciones, por así decirlo. Y si tenemos por el otro lado la palabra persuadir, sabemos que ahí sí pueden haber otras interpretaciones y que tienen que ver, por ejemplo, con argumentos que tienen que ver con lo afectivo, con los sentimientos, con las emociones, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ver cómo se llaman esos tipos de argumentos. Por eso dice aquí, los textos argumentativos utilizan argumentos de diferente tipo. Sabemos que puede ser que exista en un mismo texto argumentos que van a convencer y que van a persuadir. Uno o lo otro o ambos juntos, ¿ya? Ambos dos, como se dice. Por eso dice ahí, dependiendo de la forma de razonamiento que se realice y si el énfasis está en lo lógico racional, que vendría siendo lo de convencer, o si está presente lo emotivo afectivo, que vendría siendo la palabra persuadir. Ahí estoy aceptando a un compañero, ya. Esto con el propósito de hacer más comprensiva la tesis que se sostiene y también para darle más fuerza. A continuación se mencionan algunos tipos de argumentos más comunes. Por favor, ahora yo quiero que subrayen lo que les voy a subrayar aquí en el libro. ¿Ya? Acá están aquellos argumentos que tienen que ver con lo lógico y racional, los emotivos y afectivos, ¿ya? Los que van a permitir que ustedes comprendan de mejor manera la tesis que se sostiene, ¿ya? Ahí. Eso es lo que tienen que subrayar. Profe, que en la pantalla no se ve bien lo que subrayó. ¿No? ¿Ya? ¿Qué les No. qué les sale? No se alcanza a ver lo que dice. Hola. Ay, qué raro. ¿Pero por qué sale muy chico o sale borroso? ¿Cómo Muy le- grande. Murate. Yo lo veo bien, sale bien, clarito. A lo mejor ahí la compañera le puso zoom. Ahí está, me Ah, dice sí, a yo le mí, puse un ya. poco de zoom. Gracias. Vaya. Sí. Adiós. Bueno, ahora voy a empezar, chiquillos, con los tipos de argumentos, ¿ya? El primero, como verán ahí, voy a silenciarlo porque... Ahí sí. Eso pasa cuando se conectan tarde, ¿ven? Me desconcentra. Para la próxima, chiquillos, tienen que conectarse, ojalá a la hora. Tengo que estar aceptando a todos los compañeros que están ahí en la sala de espera. Ya, el primer tipo de argumentos, chiquillos, vendría siendo aquellos que se basan en datos y en hechos, ¿ya? O datos y hechos, ¿ya? Este tipo de argumentos presenta información que descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. Por ejemplo, si un texto aparece con una imagen como la que está acá, que vendría siendo un gráfico, es porque hay argumentos que tienen que ver con datos y hechos, con cifras, ¿ya? Todo esto obviamente basado en algo real, ¿ya? En un hecho real. En ambos casos la información no se puede poner en duda, ¿ya? Sin embargo, la tesis, la afirmación que se hace puede ponerse en duda si se cumple o no. Esto va a servir para comprobar una información, ¿ya? Para dar un ejemplo de una información o para afirmar algo que se está argumentando, ¿ya? Por ejemplo, ahí donde dice ejemplo, está el ejemplo. Dice ahí, se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como, y aquí vienen los datos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados.
empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Este sería un argumento basado en datos, ¿cierto? Porque ahí se están entregando nombres de gases que, por ejemplo, contaminan y destruyen la capa de ozono. ¿Ya? Por eso dice ahí, nótese el término comprobado, utilizado frecuentemente para convencer que se utiliza al inicio. Por eso está aquí con negrita, chiquillas y chiquillos, la palabra comprobado, porque está comprobado que los datos que se entregan acá sobre los nombres de esos gases es porque realmente son los que contaminan y producen un daño en la capa de ozono. Todo eso que está aquí como ejemplo tiene que ver con argumentos basados en datos y en hechos, ¿ya? Es un hecho que estos tipos de gases hacen o causan un daño en la capa de ozono. Esto es solo un ejemplo, por si acaso. Pero si ustedes, por ejemplo, se topan con una tabla, un gráfico acompañado de argumentos como estos, siempre van a tener que ver con este tipo de argumentos, aquellos que están basados en datos y en hechos. Pasemos al segundo tipo, ¿ya? Dice acá, número 2, y aquí aparece una imagen de referencia. La imagen dice ahí, Universidad de Washington. Por lo mismo, se llama acá este tipo de argumentos basados en la autoridad, ¿ya? Y estos tienen que ver frecuentemente con hacer uso del nombre de personas o instituciones de prestigio. Por ejemplo, decir que acá hizo un estudio científico de tal cosa la Universidad de Chile, ¿ya? Ustedes entenderán que en esa universidad hay solo personas entendidas en el tema, ¿cierto? Personas que estudian eso, que se dedican a la investigación, estudiantes que terminan de estudiar ahí pueden seguir trabajando ahí también, o personas que están haciendo magíster, doctorado y que se dedican a eso, ¿ya? Por eso este tipo de argumentos, como dice ahí, se basa en la autoridad, ¿ya? Y esto quiere decir que son personas que tienen que ver con una institución de prestigio o con personas reconocidas bajo una institución, ¿ya? Por eso dice ahí, estos argumentos frecuentemente hacen uso del nombre de personas o instituciones de prestigio, reconocida como autoridad en el tema en que se plantea la tesis. Es decir, el término autoridad, en este contexto, significa que la persona u organización, o la universidad, por ejemplo, es reconocida porque sabe bastante sobre el tema que se aborda. Acá el ejemplo tiene que ver con esta misma imagen, ¿ya? Por eso dice ahí, el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington, podría decir también científicos de la Universidad O'Higgins de Rancagua, han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos, hablamos nuevamente de estos científicos de la Universidad de Washington, los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre del 2004. Por eso, chiquillos, cuando se entrega una información, hacen alusión o hacen referencia o nombran a estas personas, a científicos de la universidad, tanto porque son personas reconocidas que saben del tema, ¿ya? Podría ser también que diga los expertos, como dice acá, ¿cierto? Son las mismas personas que se nombran primero acá de esta forma, ¿ya? Si se fijan, ambas formas de mencionar esto hacen referencia a estas autoridades, ¿ya? Autoridades que podrían ser nombre de personas o instituciones de prestigio, ¿ya? Obvio que tienen que ser personas reconocidas
o instituciones reconocidas como por ejemplo la Universidad de Washington, como aparece ahí, o la Universidad de Chile, la de O'Higgins, la que sea, ya que se dedique al tema que se vaya a abordar. ¿Van entendiendo hasta el momento? Sí, no. Sí, profe. Sí, Ya. profe, Sí, sí, profe. clarísimo. Ya, siguiente argumento, número 3. Dice acá, basados en relaciones de causa y efecto. El argumento causal, como dice ahí, pretende comprobar una tesis al razonar que la existencia de una causa obviamente va a provocar un determinado efecto. Se espera además que la relación entre causa y efecto se haya comprobado también científicamente. Sin embargo, hay que tener la prevención de que en muchos casos las personas, e incluso estos científicos que van a comprobar esto, determinan que solo porque ocurren dos hechos de manera secuencial, el primero es causa del segundo. ¿Ya? Un ejemplo de esto, como dice ahí, dice lo siguiente: desde hace algún tiempo a esta parte, algunos dirigentes de los clubes de la primera A se han quejado de que en nuestro país escasean los buenos volantes de creación nacionales, debido a que ha ido en aumento la contratación de volantes extranjeros. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero me imagino que ahí lo que quiere decir es que a consecuencia de que se está como decayendo el fútbol, se debe a que no hay buenos jugadores, ¿cierto? No sé yo lo que significa ser volante, no sé, chiquillos, ahí por si algún hombre o alguna mujer sabe. Tampoco sé lo que significa clubes de la primera A. Desconozco yo esos términos futbolísticos, pero ahí está el ejemplo, ¿ya? Todo esto tiene que ver con una causa y un efecto, ¿ya? Me imagino que ahí la causa es que desde hace algún tiempo algunos dirigentes de los clubes han manifestado quejas de que en el país escasean los buenos volantes. Y esto es debido al aumento de contratación de volantes extranjeros. ¿Ya? Causa y efecto. El siguiente tipo de argumento es este que generalmente lo usamos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y aquí se van a dar cuenta por qué y cómo, ¿ya? Tiene que ver algo así como con los prejuicios, ¿ya? Por si acaso. Dice aquí, basado en generalizaciones. Este tipo de argumentos se sostienen que a partir de una serie de situaciones similares y específicas se concluye en una afirmación general. En este tipo de argumento hay que tener claro que puede haber excepciones y que se habla de la generalidad. ¿Ya? Por ejemplo, como dice ahí, es bien sabido que los jóvenes tienen una vívida imaginación y son creativos, ¿cierto? Lo que se contrasta con la rigidez de pensamiento de los adultos y ancianos. Por eso es que hoy los jóvenes son de mucha ayuda con las personas mayores, por ejemplo, al momento de sacar un pase de movilidad. Les apuesto a que los abuelitos o las personas que no son muy cercanas a la tecnología han tenido que pedir ayuda a personas jóvenes para adquirir estos trámites que generalmente se hacen online, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, de eso se trata este tipo de eso se trata este tipo de argumentos, ¿cierto? De generalizar, ¿ya? Situaciones que son similares y específicas, ¿ya? Y que concluyen en una afirmación generalmente igual, ¿ya? El quinto tipo de argumento tiene que ver con la palabra persuadir, ¿ya? Todos los que les he dicho hasta el momento tienen que ver sí o sí, chiquillos, con la palabra convencer. Pero el que vamos a ver ahora, que es el quinto, tiene que ver con la palabra persuadir. Dice ahí, apelan a los sentimientos, ¿ya? Estos tipos de argumentos apelan a los sentimientos, ¿ya?
En el argumento se utilizan recursos que pretenden conmover al receptor incorporando elementos afectivo-emocionales, ¿ya? Por ejemplo, como dice ahí, como bien sabemos, el agua potable es cada vez más escasa en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nos bañamos, cuando regamos los jardines o en otras acciones diarias, desperdiciamos grandes cantidades de agua que perfectamente podrían satisfacer las necesidades de familias completas en el continente africano. Los voy a silenciar, chiquillos. Si se fijan, como dice ahí, este tipo de argumento que apela a los sentimientos deja ahí como en una especie de sentimiento encontrado esto de ver que uno a veces gasta mucha agua y debe pensar en que hay lugares como África en que el agua es escasa, ¿cierto? Entonces ahí es como ser un poco más empático, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro y tomar un poco de conciencia y ver si está bien o no que yo me dé una ducha de 20 minutos, cuando sé que en otros lugares es imposible que eso se dé, ¿cierto? Por eso ahí, como dice acá, se apela a los sentimientos, ¿ya? A lo afectivo, a lo emocional, ¿ya? Por eso dice ahí, finalmente es importante aclarar que en muchas ocasiones varios de estos tipos de argumentos pueden ser utilizados en un mismo texto. Eso quiere decir, chiquillos, que convencer y persuadir la mayoría de las veces va a estar siempre presente en un texto, ¿ya? Convencer que tiene que ver con lo lógico y racional, y persuadir que tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional y sentimental, ¿ya? Ambos tipos de propósitos, la mayoría de las veces, va a estar siempre en un mismo texto, ¿ya? Con un sinfín de argumentos como los que vimos ahora. Vamos a ver, ya. Ahora sí, vamos a ir a el texto que estaba pendiente, ¿ya? Este largo que estaba acá arriba. Ustedes que están conectados, tienen el libro impreso, ¿cierto? Si no, tienen que anotar sus respuestas en un cuaderno. Caroline Aravena. Sí, es que lo que pasa es que quería hacer una consulta para los que no tenemos el libro, en el sentido que no hayamos entendido algunas cosas para poder leerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? En la primera clase que hice online, que quedó grabada, que debe estar en algún canal por ahí, yo expliqué cómo lo puede encontrar por internet. Ahí lo podría ver. Tiene que ver Ya. el video y ahí yo explico cómo se buscan. Y Ya. así después, si usted tiene alguna duda, lo puede revisar en su teléfono o en un computador. Hasta que se lo entienda. Yo lo mandé al WhatsApp. ¿Ah? Yo lo mandé al WhatsApp por si acaso. Ah, ya está en WhatsApp entonces el libro. Sabe que está en mi primera clase online y no lo tengo impreso el libro. Ya, yo le sugiero que preste harta atención ahora y si le quedan dudas, como decía la compañera, ahí usted lo puede buscar y revisar mejor. Yo ahora lo que le puedo decir es que ponga mucha atención a la pantalla y vaya tomando apuntes en algún cuaderno. Y por ejemplo, ahora que hay que leer, vaya siguiendo la lectura en la pantalla y después cuando veamos las preguntas, usted solo anote las respuestas en el cuaderno. Bueno, gracias. ¿Ya? Ya, voy a silenciar sus micrófonos, chiquillos, a menos que tengan que decir algo por ahí. Ya. Vamos a empezar. Este texto que vamos a leer ahora, chiquillos, es parte de un texto muy grande, muy largo, por así decirlo, y solamente tiene partes nomás, ya no está completo, por eso dice acá fragmentos, ya, eso quiere decir que no está completo, que son partes de un texto más grande y que aquí solo vamos a leer fragmentos de ese texto largo. Caroline Aravena, levanta la mano.
¿Quiere No, decir? no, ¿No? ya. Ah, ya la pasó a llevar. Del libro. Ya. Vamos a empezar a leer ahora entonces. Dice así. La juventud de hoy. Ustedes sigan la lectura en la pantalla o en el libro si es que lo tienen impreso. Dice acá, actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. Su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. Los jóvenes constituyen sin duda un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Asistimos a una juvenilización de la sociedad. Los jóvenes imponen sus formas de hablar, modas, gustos, aficiones en la sociedad. ¿Ustedes conocen la palabra civilización? ¿Saben qué significa la palabra civilización? Algo moderno. No va por ahí. ¿Qué La significa? ciudadanía. Ya ser parte de algo, ¿cierto? Como ser un ciudadano. ¿Alguien más sabe qué más pueda significar la palabra civilización? Tengo la descripción acá de... De a uno, que no escucho con dos micrófonos. Costumbres. Costumbres, ya, seguir. ¿Buenas o malas costumbres? Dice que es conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimiento científico. Bien, bien. Y acá el término es juvenilización. ¿Tiene que ver con la palabra civilización o no? En este caso, ¿de quiénes sería esta juvenilización? De jóvenes adolescentes. De Un grupo de jóvenes. jóvenes. Bien, 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 chiquillos. Por eso dice ahí que la juventud ha pasado a un primer plano. Hoy los jóvenes, como dice el texto, tienen mucho más poder e influencia que personas mayores, ya que personas adultas. Por eso dice acá, factores que explican la actualidad de los jóvenes. ¿Ya? Ahí nos vamos ahora al subtítulo que está acá, donde se nos mencionan una serie de factores de por qué los jóvenes son tan importantes hoy día. ¿Ya? Dice ahí, uno de ellos es el poder económico de los jóvenes. Son los principales consumidores de ciertos productos. Su poder económico se ha hecho más manifiesto porque gastan el dinero en artículos muy llamativos y su consumo tiende a concentrarse en determinados sectores del mercado. ¿Qué será esto que están adquiriendo estos jóvenes, chiquillos? Tecnología. Tecnología. Tecnología, y dejémoslo en tecnología, donde vamos a incluir celulares, tablets, PlayStation, las Xbox y todo eso que hoy día sabemos que los jóvenes usan, ¿cierto? Y que esto mismo les permite a ellos estar más informados, ¿o no? Informados de todo lo que ocurre sin necesidad a veces de ver noticias, de leer el diario, de prender la tele, porque los jóvenes hoy en día con las redes sociales y con la tecnología están mucho más informados que estos adultos que algún día fueron jóvenes, ¿cierto? Pensemos en ustedes mismos, los adultos que están aquí conectados y que, por ejemplo, tienen sobre los 50 años. Creo que hace unos 20 años nomás viene lo que es el teléfono, ¿cierto? Pensemos en que si aquí hay personas mayores de 50, cuando ustedes tenían 20, cuando eran jóvenes, ¿existía tanta tecnología como hoy? No. No existía. No, ¿cierto? ¿Estaban tan informados como los jóvenes de hoy? No. No, ¿cierto? Bien. Sigamos leyendo. Las demandas de los jóvenes se han hecho importantes dentro de la sociedad y sus actividades son difundidas por los medios de comunicación de masa, los medios de comunicación masiva, ¿ya? La prensa, la radio y la TV. Hoy se suma también, chiquillos, a estos medios de comunicaciones el Internet, ¿ya? El Internet que hoy proporciona el uso de las redes sociales, la oportunidad de leer a lo mejor el diario en un teléfono, en un tablet, en lo que
se tenga ahí disponible, ¿cierto? Por eso dice ahí que tienden a crear mitologías de la juventud, divulgan la imagen del joven típico y los que no se ajustan a ella empiezan a notar que es como si les faltase algo, ¿ya? Los adultos pueden reaccionar ante esto como, con una mezcla de aturdimiento, desdén o envidia. Por ejemplo, hoy tenemos esa palabra, ese concepto de influencer. ¿Saben lo que significa eso? Sí, alguien que influye a través de las redes sociales. Bien, muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente estas personas se vuelven un tanto famosas por el contenido que están haciendo y vendrían siendo casi una especie de ejemplo a seguir para esas personas que, valga la redundancia, siguen a este influencer, ¿cierto? Así. Bien. Sigamos leyendo los factores. Otro de los motivos de este auge, de este crecimiento, se debe a la aceleración del desarrollo psicofísico, psicológico y físico, ¿ya? Las niñas se hacen mujeres antes, los chicos alcanzan la madurez física antes también. Yo, por ejemplo, tengo, y les voy a dar este ejemplo, un sexto básico y ya tengo niñitos que están haciendo ejercicio y tienen las caluguitas aquí, y ya están tan desarrollados que yo me pongo a pensar en cuando yo iba en sexto y no tenía compañeros así. ¿Les pasa a ustedes con sus hijos? Que ya están más pretenciosos y las niñitas también, que crecen más rápido, que tienen problemas antes, que a veces se saltan etapas y un montón de cosas, ¿cierto? Por eso dice aquí, los problemas sexuales, religiosos, políticos, sociales, familiares aparecen también antes que en eras históricas anteriores, ¿ya? Por ejemplo, esta etapa importante que a veces algunas niñas se saltan, que hoy se conocen y bueno, siempre se ha conocido como embarazo adolescente, ¿cierto? Se saltan parte importante de la juventud, las niñas, y se embarazan, ¿cierto? A temprana edad. Dice acá, los jóvenes se encuentran cada vez más capacitados para adaptarse al mundo en que viven. Hoy se lee más, se estudia más que en los tiempos de nuestros padres. Resulta evidente el número de jóvenes que frecuentan las escuelas, colegios, institutos, escuelas técnicas, centros de artes y oficios, universidades, etc. Ustedes, chiquillos, deben saber de primera fuente que antes era mucho más común que ahora desertar de la escuela o salirse de la escuela, ¿cierto? Abandonar los estudios por motivos personales, ya sea, no sé, pues padres a temprana edad o porque los recursos escaseaban, ¿cierto? Y me refiero sobre todo, chiquillos, a ustedes que están conectados ahora y que son mayores de 50, por así decirlo, ¿ya? Me imagino que este hecho de que ustedes abandonaran sus estudios tuvo que ver con a lo mejor falta de recursos, de oportunidades, no sé, pues ustedes mismos podrían comentar ahora por qué tuvieron que abandonar sus estudios. Señorita Mabel, ¿Sí? problemas de machismo también. Ah, mire, buen punto, sí. Claro, Porque antes... muchas veces preferían darle estudio a los varones que a las mujeres porque se supone que las mujeres se quedaban en la casa. En la casa, claro, bien lo que dice usted, sí. Bien. O a lo mejor también si ustedes, por ejemplo, viven en zonas rurales, a lo mejor la escuela les quedaba muy lejos, o el colegio al que asistieron que quedaba cerca de su casa era de primero a sexto o hasta octavo y ya la enseñanza media les quedaba, no sé, pues mucho más lejos y a tras manos de donde ustedes viven, ¿cierto? ¿Qué otros factores creen ustedes que influyeron en su deserción, por ejemplo? ¿Por qué se retiraron del estudio? Profesora, Diga. en el caso de mi papá eran 7 hermanos, entre ellos mi tía, ¿Ya? pero uno de mis tíos quiso ser carabinero, entonces 3 o 4 de mis tíos tuvieron que dejar de estudiar para poder proporcionarle lo que era ropa, para poder entrar a ser carabinero y todo eso. Entonces mi papá tuvo que dejar de estudiar por ayudar a mi abuelo a que mi tío fuera carabinero.
Chuta. Y perdió la oportunidad su papá. Y por perdió el- la oportunidad por darle preferencia a mi tío, por un ejemplo así. Mi Claro. mamá, por otro lado, igual. Mi abuela le dio la preferencia a mi tío, a su hermano, y mi mamá tuvo que aprender a cocinar muy chica. Claro. Eso tiene que ver, todo eso tiene que ver con los recursos, ¿cierto? Los recursos económicos que a lo mejor antes eran más escasos que ahora, porque no sé ahora cómo será el tema de estudiar para ser carabinero, no sé si será gratuito. No, antes primero tenían que hacer los 2 años de servicio militar, que eran obligatorios, Ujú. y después de eso ya podían postular para ser carabinero. Hoy día no, pues hoy día el que quiere ser carabinero va a la escuela y postula y queda. Mire, cómo cambia la cosa. Bien, gracias por su testimonio. ¿Alguien más que pueda dar un ejemplo aquí para que conozcamos otras realidades de por qué el abandono? Nosotros éramos hartos. Hola, Hola, sí, diga nomás, cuenta, habla la Bernarda. Bernarda. Sí. Nosotros, por ejemplo, que éramos 7 hermanos y teníamos que dar la preferencia a los más chicos. Ya. Claro, siempre el hermano mayor sacrificando ahí su propia vida, sus estudios por los menores. Bien. Yo en mi pasó? caso fui mamá joven, así que también me tocó dejar de estudiar. Claro, de lo que hablábamos antes, ¿cierto? A veces esto de que las niñas se hacen mujeres más temprano, ¿cierto? Bien. Mm. ¿Algo más por ahí? ¿Algo diferente? ¿Otra vivencia? En mi caso dejé de estudiar por enfermedad. Por enfermedad, mire, esa nos faltaba. Bien. ¿Algo más? ¿No? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso fue por el tema que era más la situación económica y lo otro que en esos años no había tanto problema para trabajar como ahora. Entonces uno estudiaba, sacaba la básica y de ahí Al trabajo. a trabajar nomás, pues, sí. Tipo, hoy Claro. piden para trabajar casi siempre cuarto medio, ¿cierto? Igual es como una necesidad, una herramienta básica, el tener la enseñanza básica completa o la media completa. Espero que ustedes que están aquí conectados, los 70 conectados, la terminen. Ya, sigamos leyendo, chiquillos, porque más adelante viene igual una parte en donde tenemos que volver a comentar esto. Dice acá, los jóvenes se hallan en condiciones más ventajosas que el hombre maduro o anciano que ya tienen hechas sus vidas, ¿ya? El cambio rápido, el progreso y las novedades son asimiladas más pronto por los jóvenes. Hay una mayor relación entre chicos y chicas y esto hace que esas relaciones se produzcan en un clima de mayor naturalidad y exento de los prejuicios y tabúes de otras épocas. Hoy ustedes deben saber que el tema de las redes sociales permite conocer gente hasta de otras partes, ¿cierto? Personas de otros países, de otros lugares, y también estas relaciones terminan siendo a veces hasta bien cercanas, ¿cierto? Por eso dice ahí que todo esto se produce bajo un clima de mayor naturalidad. Hoy no es extraño que las personas se conozcan por internet, por ejemplo, ¿ya? Porque producto de la pandemia, ustedes entenderán que muchas personas se quedaron en sus casas trabajando o estudiando y el hecho de salir afuera y convivir con otras personas, sobre todo con las que no se conocen, era imposible, ¿cierto? Entonces la normalidad pasó a ser esta, ¿cierto? La de el hecho de usar tecnología, redes sociales, ¿ya? Por eso dice acá, todos estos factores y muchos otros han de tenerse en cuenta para conocer y comprender a los jóvenes. De ahí que solamente un enfoque pluridimensional sea válido para un conocimiento más exacto de cómo son los jóvenes actuales. Pluridimensional tiene que ver con una cosa que tiene varias otras dentro de sí misma, ¿ya? Otro aspecto, chiquillos, es la rebeldía juvenil, que ustedes como adultos pueden ver en sus hijos, si es que tienen hijos adolescentes, jóvenes, o en ustedes mismos si es que algún día fueron rebeldes, ¿ya? Dice acá, los jóvenes con toda su viva imaginación, su capacidad creadora, su rapidez de reflejos, fácil memoria
y su propensión al entusiasmo viven en un mundo rígido llevado por los mayores a los cuales se enfrentan. Siempre va a discutir el joven con el maduro, con el mayor, por diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la realidad del adulto fue muy distinta a la realidad que vive el joven hoy en día. Los jóvenes acusan a los mayores, a las personas mayores, de un excesivo amor por el dinero y el bienestar, de una explotación de la gente, de deshonestidad en los negocios, de corrupción en la política y un acusado conservadurismo e hipocresía. Atacan el buen aparentar ante la sociedad. Por eso vemos, chiquillos, hoy en día esto de las manifestaciones donde aparecen los jóvenes ahí haciendo marchas, y levantando la voz, alzando la voz por los políticos, ¿cierto? Los políticos corruptos, por este tema de las AFP, que a todos a lo mejor en algún momento nos ha visto ahí sobrepasado, ¿cierto? Por la deshonestidad en los negocios, que tiene que ver con lo mismo, como dice ahí, por la explotación de la gente, ya que hoy, por ejemplo, se busca que no trabajemos tantas horas a la semana y existe un poco de reducción, ¿cierto? Todas estas luchas, todas estas cosas, como dice acá, las manifiestan los jóvenes contra los que hoy son adultos, ¿ya? Más abajo dice, los adultos, por su parte, acusan también a los jóvenes de irresponsabilidad e incongruencia, de su afán destructor sin ofrecer un programa constructivo a cambio. Y esto lo vemos, por ejemplo, en estas mismas manifestaciones. ¿Quiénes son los que hacen los desmanes, chiquillos? ¿Quiénes atentan contra la misma ciudad? Los jóvenes. Los jóvenes, ¿cierto? Los encapuchados, que sabemos que cuando salen pillados son menores de edad, son jóvenes que a lo mejor están estudiando y que hacen un daño, ¿cierto? O igual encuentran bien esto que ellos hacen, por ejemplo, estos desmanes, esta destrucción que hacen a donde ellos mismos viven a lo mejor. No, no está bien. No está bien, ¿cierto? Bien. Sigo leyendo. Como dice acá, de una visión del presente que ignora el pasado y de un idealismo utópico que no conduce a nada práctico. ¿Por qué son así los jóvenes? Porque ellos no saben lo que vivieron los que hoy son adultos, ¿cierto? No saben las precariedades o la falta de recursos por la que tuvieron que pasar los que hoy son adultos. No son empáticos, ¿ya? Dice acá. Pero hay muchos jóvenes que intentan hablar por los adultos que no pueden. Sí, también. Pero la mayoría no saben cómo vivieron hasta sus propios padres. Hoy la vida de los jóvenes tiene muchas más facilidades que la juventud que tuvieron los adultos que hoy son adultos, ¿cierto? Por ejemplo, este mismo hecho de que hoy los jóvenes tienen más acceso a las tecnologías, a la educación, porque hoy la educación es un derecho, ¿ya? Esto mismo que les estoy diciendo ahora, la mayoría de los que están conectados ahora no lo vivieron, ¿cierto? Tuvieron que darle la oportunidad al hermanito más chico que quería estudiar o quería hacer algo más, y tuvieron que ustedes sacrificarse por el otro, ¿cierto? Sigo leyendo. Los jóvenes dicen, los adultos, desafían las normas y la autoridad que las mantiene. Adoptan modos y atuendos excéntricos, y esto lo vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen. No se ajustan a los patrones convencionales de la convivencia entre los sexos. Protestan demasiado en sus canciones, violencias, manifestaciones. Y los adultos dicen, por ejemplo, en mis tiempos, es su frase favorita, ¿ya? Hoy vemos, por ejemplo, como el famoso Marcianeque o todos estos chilenos que están cantando ahora, que están siendo bien famosos, igual incluyen dentro de la letra de sus canciones a lo mejor situaciones o palabras que no son muy, ¿cómo decirlo? Muy ejemplares, adecuadas a ciertos, no sé, rangos etarios, por ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela básica y veo a niños de
de kinder, de primero, segundo, cantando unas canciones que tienen un alto calibre de groserías, de palabras o frases que no deberían por qué repetir, porque yo lo que creo que hacen es repetir, porque no creo que entiendan el fondo de la canción. No sé si ustedes estarán de acuerdo con eso o no. Yo sí estoy de acuerdo con eso por el tema de que yo tengo sobrinos, el más chiquitito tiene como 4 años y mi hermano y mi cuñada son del ambiente del reggaetón, de las malas palabras. Entonces cuando yo lo escucho decir muchos garabatos, yo le digo que no, pues no debe decir garabato porque está muy chico todavía y es como una esponjita que absorbe, y después el día de mañana va a explotar todo lo que acumula ahora cuando es chico. Sí, tiene mucha razón. Profesora, disculpe, pero una cosa es decir garabatos y otra cosa yo creo que es cantar, porque por ejemplo mi hijo tiene 8 años y yo no le pongo Marcianeque, por ejemplo, y él igual canta Marcianeque, no tiene idea lo que significa, pero él no dice garabatos. No Por sé eso si les digo, los niños a veces repiten, pero es porque están viendo ese tipo de música también. Porque haya problemas los papás que digan grosería. También, sí, el ejemplo que uno da, ¿cierto? Claro. Sí, pero igual los chicos, solo por el hecho de escuchar, ellos van a repetir y después se van a dar cuenta solo de lo que están repitiendo cuando se les llame la atención, por ejemplo, en la escuela. Porque a pesar de que a lo mejor ellos en su vocabulario no incluyan groserías, al final igual las van a estar diciendo porque están repitiendo la letra de una canción y a lo mejor la van a estar escuchando en un contexto en el que no se debe escuchar. Y yo se lo digo de primera fuente porque, por ejemplo, yo no sé, pues vuelvo del recreo a la sala de clase y me encuentro con la mayoría de los niños escuchando música de este tipo en sus celulares y repiten estas canciones y se ponen a bailar y a veces no saben lo que significa, pero aún así las están cantando y repitiendo. Igual este vocabulario después, cuando crezcan o cuando se den cuenta de lo que significa, lo van a usar. Diga nomás. Es que lo que pasa es que yo no puedo dar ningún tipo de ejemplo porque mi sobrino en tema de garabato y de música, la mamá de ellos no los deja mucho escuchar cosas, tampoco son de andar cantando música así de ahora, y de hecho mi hermana me reta mucho porque yo soy mucho de decir garabato, y cuando yo voy para la casa de ellos me reta mucho por lo mismo, porque cada vez que yo digo algo, ellos lo empiezan a repetir. Claro, sí, es que los niños absorben mucho, como decían ustedes, son como esponjitas. Sí. Por eso hay que tener un criterio bien formado ahí y saber cómo educar también a los niños, porque hay que recordar que todo lo que ellos aprenden en una primera instancia es en la casa y después en la escuela, o donde asistan ellos a estudiar, solo esto se pone en práctica, ¿cierto? Todo lo que son los valores, el respeto y todo eso se pone en práctica por parte de los profesores y también con sus compañeros. Soraya, ¿tiene la mano arriba? Sí, no, iba a opinar sobre el mismo tema, porque los niños ahora en la actualidad por lo mismo también hablan mal, por las mismas canciones. Sí. Porque yo el otro día estuve escuchando canciones de Marcianeque y son horribles. O sea, no, es que la dicción y la forma de hablar de este cantante es bien informal. Bueno, todo esto tiene que ver con los tipos de habla, ¿cierto? Del lenguaje. De hecho, yo tengo una niña que va a cumplir 4 años y mi hermana, que es Soraya, la que habló recién, ella es la que le tira el tirón de oreja para que yo no con grosería, no escuche tanta música así, porque de hecho ella de repente ni siquiera lo ha escuchado de mi boca y ha escuchado a otras personas y ella lo ha dicho en el jardín y a mí ya me llamaron la atención por haber dicho algo. Claro, es que los chicos, por eso les digo, siempre van a repetir las palabras que van a escuchar en una canción y también de los adultos, y eso se ve todos los días, chiquillos, pan de cada día. Por eso hay que tener ahí cuidado con las cosas que uno dice frente a los niños, porque después van a ser adultos que ustedes saben, pues se pueden perder. Profesora, lo otro que quería decir,
por ejemplo, mi hijo en el colegio, él no es de garabato ni nada de eso, pero él, aparte de eso, entrena fútbol. Y ahí, cuando él empezó a ir a fútbol, que bueno, tiene 8 años, él empezó como a los 5 años, él empezó como con gestos de, no sé, pues del Gary Medel, por ejemplo, cuando peleaba así, pero no es que, o sea, es como que los mismos niños hacían las cosas y mi hijo le copiaba. ¿Me Imitan. explico? Pero Sí. claro, imita, no es como que uno le enseñe o que en el colegio, no, porque en el colegio no jugaba la pelota, sino que era en el tema de fútbol. Bajo ese contexto, ¿cierto? Sí, ¿no? Y es Los entendible. niños son de una forma en la casa y el colegio son de otra. Pues. Sí, sí. Sí, sí, eso se ve y bueno, desde primera fuente les puedo confirmar que es así. Sobre todo cuando a mí me toca, por ejemplo, citar apoderados con el niño al lado. Yo los veo de una forma en la sala, con mucha personalidad, y cuando cito el apoderado y está el niño ahí presente, es un pan de Dios. Entonces, Los cambia papás la se situación. cierran que los hijos no son así, pues sí son distintos en el colegio. Exactamente, sí. Pero bueno, cada uno sabe qué es lo que cría, ¿cierto? Ya, sigamos leyendo. Dice acá, en síntesis, los jóvenes se quejan de falta de libertad, ¿ya? Así son los jóvenes según este texto, ¿ya? La opresión de la sociedad de consumo. Y los adultos les acusan de falta de responsabilidad. Hay como un enfrentamiento entre lo que piensan los adultos de los jóvenes y lo que piensan los jóvenes de los adultos, ¿ya? ¿Qué subyace bajo este conflicto? Dice aquí, se trata sin duda de un conflicto de valores muy complejo, inherente a la sociedad industrial contemporánea. Muchos de los principios básicos del comportamiento humano, indiscutidos durante siglos, han sido sustituidos por valores cambiantes que se apoyan en argumentos de modernidad, ligados al desarrollo científico y técnico y a los cambios sociales. De ello se deriva un enfrentamiento entre estos modos de actuar más propicios de los jóvenes y lo que ellos mismos peyorativamente consideran tradiciones superadas. Estas conductas no pueden entenderse como problemas meramente individuales, sino que tienen su origen en los conflictos de nuestra sociedad. Muchas conductas marginales deben entenderse como una respuesta peculiar del individuo a la estructura social. Y así determinadas personas, como pueden ser los jóvenes, son más vulnerables y pueden ser afectados por esos conflictos sociales. Por eso hoy los jóvenes igual como que están bien, ¿cómo se les dice? La generación de cristal, acusando por todo, ¿cierto? Quejándose por todo, ¿ya? Porque a lo mejor la juventud que existe hoy no tiene el mismo coraje, la misma garra que los jóvenes que hoy son adultos, ¿ya? ¿Entendieron el texto, chiquillos? Sí. Sí, sí, se entiende, sí. Sí. Lo que viene ahora, y que por temas de que estamos en clases online, es que ustedes, por ejemplo, cuando tengan un tiempito, busquen en un diccionario, aunque no creo que tengan todos, o pueden buscar también en Google, por internet, con su celular, el significado o sinónimos de estas palabras que están aquí, ¿ya? Todas estas palabras que aparecen aquí salen en el texto, ¿ya? Así que de tarea les queda buscarlas y anotar qué significa cada una de estas palabras, ¿ya? Profesora, Ahora, ¿daría un requisito para los que no tenemos el libro anotar esas frases? ¿así? ¿O le puede tomar un pantallazo también, una captura? Mejor. Disculpe, lo mandaron por WhatsApp, por el grupo. ¿Por WhatsApp? El libro lo mandaron por WhatsApp, por el grupo. Ya. Tengo aquí a Diego Medina que me dice ese tipo de expresión no aporta. No sé de qué me perdí. Recién estoy viendo el chat. Bueno. Debe ser por la música, profe, que estaban hablando de Marcianeque. Ah, claro, sí, ahí lo aclaró por la música. Ya, ahora me contextualizo. Ya.
Por eso les digo que no alcanzo a leer el chat cuando... La verdad, yo creo que la música siempre es buena. Sí. Yo tengo un hermano que tiene 26 años, escucha Marcianeque, no sé, unos nombres súper raros. Y él es un cabrón súper educado y súper tranquilo, súper piola, pero la música, si uno tiene el criterio bien formado y sabe de lo que estamos hablando, no hay atado en escuchar eso. El problema es cuando uno lo repite delante de los niños. Sí, yo por ejemplo escucho al Marcianeque, al 420, al no sé Karol cuánto. Sí, Al a todos los reggaetoneros. Pero uno tiene que, claro, voy a los conciertos también, pero uno tiene que ser aterrizado, ¿cierto? Tiene que saber bajo qué contexto puedo escuchar, puedo decir ciertas palabras, cuándo corresponde y cuándo no, ¿cierto? Por eso hay que ser inteligentes en ese sentido y ver cuándo se pueden hacer cierto tipo de cosas. ¿Ya? Ahora vamos a responder dentro del tiempo que nos queda, lo que alcancemos, estas preguntas que vienen ahora. ¿Ya? Aparecen estas en la página 20. En la página 20. Dice ahí, en relación al texto responde las siguientes interrogantes o preguntas. Número 1. ¿A qué se refiere cuando habla de juvenilización de la sociedad? ¿Qué quería decir este concepto? Que igual lo analizamos cuando empezamos a leer esto. Conjunto de jóvenes. Ya, conjunto de jóvenes. ¿Qué están haciendo estos jóvenes? ¿Cómo son hoy? Más revolucionario, más de generación de cristal, una cosa así. Claro, ¿cierto? Tiene que ver entonces, chiquillos, con la importancia que han tenido o que han alcanzado los jóvenes hoy, ¿cierto? Para que vayan ahí anotando sus respuestas. Yo también lo voy a hacer para ir con ustedes, para ver cuánto nos demoramos. Entonces, profesora, pero en el fondo yo pienso que, pues nada que ver con a lo mejor lo que voy a decir, pero la generación de cristal, ¿cómo se le llama? Yo igual encuentro que es bueno porque ellos como que piden respeto y tratan de respetar al prójimo. Alzan la voz igual, pues, sí. Claro, entonces no se pasan a llevar, no dejan que nadie los pase a llevar. A mí por lo menos me gusta, porque yo estoy criando, entonces a mi hijo igual como que hay cosas que no puede decir a otros niños y tampoco me gusta que esos niños le digan a mi hijo. No sé si me explico, si estaré bien, no sé. Lo único que yo como Mabel, o profesora también, diría que a lo mejor están siendo un poco tolerantes nomás. Por ejemplo, no tienen tanta paciencia o tolerancia como antes, como las personas de antes, o los jóvenes de antes. Solamente ahí haría ahí como un alcance, ¿ya? Pero igual... por ejemplo, perdón. No, pero por ejemplo el tema del bullying, antes era como común que a un niño le dijeran gordo y todos ya se rieran. Ahora a mí no me parece. No, es que o sea, eso, pues. Sí, pues hay cosas en las que está bien que sí, que hablen, pero igual hay otros temas en que a lo mejor deberían ser un poco más pacientes, ¿ya? Porque, por ejemplo, hablábamos en la clase presencial, no sé si aquí habrá alguno o alguna conectada de los que fueron el día sábado, y concluíamos en que, por ejemplo, los jóvenes de hoy, porque este libro, por ejemplo, es del 2011, ¿ya? Habla de esos jóvenes, de las revoluciones, por ejemplo, que existieron en esa época, no sé si ustedes se acordarán de los pingüinos, de la revolución pingüina, ¿ya? Como de esa época este artículo, este libro. Entonces, por ejemplo, claro, hoy hablamos de otro tipo de joven porque han pasado ya ¿cuántos años del 2011 hasta ahora? Harto tiempo, ¿cierto? Entonces hoy hablamos de otro tipo de joven que hoy, por ejemplo, después de la pandemia, concluíamos en que el joven de hoy está siendo un poco más agresivo, violento, ¿cierto? Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, al momento de manifestarse. ¿Cómo se está manifestando hoy el joven? Y no hablo de la mayoría, sino que de estas salvedades, de esto que algunos hacen y que no corresponde. Con violencia. Con violencia, ¿cierto? Y esto como ejemplo, porque siempre en las redes sociales o en la televisión, en la radio, va a sobresalir por sobre lo bueno que se está logrando o haciendo con estas marchas, ¿cierto?
siempre va a estar ahí la cantidad de encapuchados que hizo tira, no sé, o allanó un supermercado, una farmacia, o los destrozos que se hicieron, o los desmanes que se hicieron por este tipo de jóvenes, ¿cierto? Cuando se agarran a comba fuera del colegio también. También, sí, todo eso, ¿cierto? O, por ejemplo, hace poco, como un estudiante apuñaló, le tiró una silla a un profesor. O como también un joven o una joven, por a lo mejor por el bullying que le hacían o por la forma de tratar a esta persona, terminó suicidándose, no sé, pues tantas cosas que hoy en día los jóvenes están Por eso haciendo. del bullying encuentro yo que es bueno que los niños de ahora sea mejor que hablen en vez de que se guarden las cosas. Sí, no, sí, en eso estoy de acuerdo, sí. Pero, por ejemplo, que está la otra parte, que son los que hacen bullying, no debiese, ¿cierto? No debiese existir ese acto. Ahora Pero andan con armas, con cuchillos. Eso es lo otro. que copian actos de los adultos. Sí. ¿Sabe qué, profe? Personalmente yo creo que todo lo que está pasando con respecto a la violencia de los jóvenes tiene mucho que ver con que estuvieron encerrados 2 años con una familia que así se comunicaba. También puede ser. Porque, o sea, está bien, yo tengo una hija de 20 años y ella no actuaría así por nada del mundo porque no viene de una familia que se presenta en violencia. Claro. Entonces, sí, los cabros estuvieron encerrados 2 años con papás que también estaban sobrepasados, que también reaccionaron con violencia. O el mismo hecho de estar solos, pues de verse solos, porque los papás a lo mejor, a pesar de estar en pandemia, siguieron trabajando. Claro, lo que pasa es que muchos jóvenes, y me uno también a ese grupo, que era como bacán que el papá o que el marido se fuera porque descansábamos de él. Claro. O sea, en mi caso, con mi hija vivimos violencia psicológica y un tanto física con su papá, entonces era como, qué bacán que se fue, qué bacán que le tocó trabajar y no estaba en la casa. Pero para muchos, bueno, nosotras gracias a Dios salimos de eso, pero para muchos tuvieron que vivir esa violencia 2 años encerrados, o 1 año por lo menos con el papá en la casa 24/7, y por eso los cabros después salieron así como están ahora. Sí, no, sí, tiene toda la razón. Profe, diga, ¿sí? Pero esto viene arrastrándose de antes de la También. pandemia, o sea, yo creo que eso gatilló un poco más, Claro, pero esto intensificara puede ser. A lo mejor la pandemia también lo intensificó por el tema del encierro. Porque hay que ver a la gente manejando en la calle. Claro, esto lo viene pasando de antes de la pandemia, ya que la gente está agresiva, los jóvenes ya están, no sé, pues llevados su idea y todas esas cosas. Son poco tolerantes en comparación a lo que era antes. A eso iba yo, porque hoy los jóvenes están siendo poco tolerantes en comparación a los jóvenes que hoy son más adultos. Sí, porque antes a ti te daban un puro chachazo y no volvíais por otro, pues ahora no les podéis pegar porque te echan carabineros. Pues. Eso es lo otro. Si yo tengo apoderados que me dicen, pero tía, ¿qué hago si hoy existen los derechos del niño y uno no puede tratarlos como a la antigua? Porque me imagino que a varios de ustedes en algún momento les dieron de las buenas, ¿cierto? Mi mamá me pegaba una pura mirada y era ahí a reunión y tenía que sacar como sí, pues, hoy ni los papás pueden hacer eso, imagínense los profesores. Bueno. Yo todavía me acuerdo, el último correazo que me pegó mi mamá fue en la espalda. Oh, mire, pues, ¿y aprendió? ¿O le quedó alguna secuela ahí mala? No quedé traumada ni nada, como dice un supuesto estudio por ahí, que los niños que fueron agredidos quedaban con un trauma para siempre y cosas así. Bueno, al contrario, a mí no me han visto nada malo. Cuando chica mi mamá me sacaba la porquería y yo sí quedé con depresión y todo el asunto, por eso yo le pego a mis hijos. Claro, pero igual... todo depende de cada persona. Yo no quedé con un trauma a lo mejor, pero ahora estoy sana, pero trato de evitar eso, de no hacerlo con mi hijo porque a mí no me gustaba. Sí. Me dolía mucho. ¿Sabe qué? A mí nunca me pegaron, ni me insultaron, ni nada. Yo soy una privilegiante, mi papá y mi mamá nunca me pegaron, y ellos son muy unidos, son una pareja muy bonita, pero yo les tengo mucho temor. Yo tengo 39 años,
¿Ya? Y mi papá a mí me habla y yo, yo tiemblo, pero porque ellos han sabido poner los límites y me han enseñado el respeto también. Entonces, tampoco, o sea, yo no creo que tenga que ver con los golpes. A golpes no se aprende. Es Es que Eso nadie crianza aprende. respetuosa. Es va a crianza depender, respetuosa. sí, va a depender del estilo y tipo de crianza que recibieron Exactamente. cada uno de ustedes. Yo mi Porque mamá no me todos pegaba, pero vivimos, jamás le pegaba a mi hijo. claro, no todos vivimos las mismas realidades. No sabemos Yo los jamás le pegaba a mi contextos hijo. Yo en realidad, que tiene cada uno de los que está aquí conectado. No sabemos No, mi mamá ni me quebraba el palo el escobillón, con eso de les digo educación. Claro, no sabemos el tipo de educación tampoco de sus papás, pues de los que hoy son más mayores que incluso de los que están aquí conectados. Señorita Mabel. Diga. Bueno, yo creo que una cosa es el respeto y la otra es no hacer las cosas por miedo. El hecho que te den un palmetazo a un niño no creo que infunda tanto miedo, sino que más bien respeto, pero cuando es una golpiza que genera miedo, o sea, la otra persona no va a hacer las cosas, pero no las va a hacer por miedo, no por respeto. Claro, sí, tienes razón también. Pero bueno, por eso les digo, cada uno vive diferente porque tenemos realidades diferentes y tomamos las cosas de diferente manera también. A lo mejor en algunos funcionan los golpes porque también lo vivieron, o en otros no funciona porque no es parte de su realidad y tienen otro tipo de educación, de enseñanza y de imponer valores y de imponer también autoridad. correcto. Sí. Pero, profe, ¿Mm? bueno, yo estoy en contra de lo que es la violencia, pero de repente no es malo darle un palmetazo a un chico para poderlo enderezar. O sea, no por eso uno no puede tratar de decir, no puedo hacer nada. O sea, si de repente se merecen un correazo, yo estoy de acuerdo en hacerlo. O sea, eso no significa que es una violencia terrible, sí, o que va a pegarle más de la cuenta, pero no creo que sea tan terrible porque nosotros fuimos, casi la mayoría de la generación de nosotros fue criada así. A golpe. Sí. A golpe. Bueno, pero la mayoría, porque igual aquí ya escuchamos testimonios de que no. Pero yo, por ejemplo, igual me podría incluir porque en más de alguna ocasión me habré puesto floja, rebelde, desobediente, y también recibí a lo mejor no un golpe, una tira de pelo, no sé, pero algo siempre debí recibir según mi comportamiento. Claro. Diga nomás, Soraya. Yo incluso tengo una maña que la he tenido siempre, porque crié a mis hermanos también con la misma maña. Resultado, no con golpes, pero yo siempre soy de cuento hasta 3. Y llego al 2 y empiezan a tiritar y hacen las cosas al tiro. Tiene autoridad, pues tiene ahí una imponencia usted entonces. Eso puedo decir yo que es verdad. Sí, por eso les digo, siempre va a depender de cada estilo de familia, tipo de familia, la educación que recibieron, los valores, todo eso se ve en la casa, ¿por cierto? Y va a ser diferente una realidad de la otra, ¿sí? Es que lo que pasa es que yo no es por defender a los jóvenes que están haciendo las cosas ni nada de eso, porque yo tengo 26 años nomás, pero a mi forma de pensar yo encuentro que hay algunos jóvenes que su forma de expresar de los que le está pasando en las casas es esa. Claro. Entonces, como hay mucha gente de hecho, todas las personas demostramos lo que pasa en nuestras casas de distintas maneras. Entonces, hay muchos jóvenes que demuestran de esa manera y otros de otra manera. No es defenderlos, pero es como su forma de demostrar. Ser empática, pues, si usted igual se está poniendo en el lugar de los otros jóvenes, ¿sí? Sí, eso está bien. Yo igual soy joven, tengo recién 28, o me considero joven, pero también la realidad que viví, bueno, yo tampoco era tan rebelde, ni como los jóvenes se expresan hoy. Ya, yo igual cuando uno salía, a mí la primera salida que yo tuve salía hasta las 12 de la noche, y de ahí para la casa. Yo igual salgo hasta temprano ahora, porque De hecho, también, la primera vez que salí tuve que salir con mis hermanos.
No pude salir. Con chaperones. Mire, Por eso, profe, cada uno tiene distintas realidades. por ejemplo, a mí lo que yo contaba adelante, que mi mamá me sacaba la porquería, yo tengo 29 años, me sacaba la porquería, mi mamá me quebraba los palos así de verdad. Y en cambio, no, y somos dos hermanas mayores, yo tengo 29, después viene la de 25, y tengo un hermano que tiene 19 años. Y mi mamá como hasta el día de hoy de repente yo le saco en cara la cuestión, pero no peleando ni nada, si ya no peleo con ella. Ya como una anécdota. Claro, mi mamá ahora con mi hermano, el de 19, mi hermano va a la universidad, estudia, es súper educado, todo, cambió pero totalmente. Mi mamá es otra, mi mamá nunca le pegó a mi hermano, de hecho a mí no me dejaba salir ni a la esquina y a mi hermano le daba la confianza para salir. Entonces, y ahí mi mamá se dio cuenta que, claro, yo no terminé el colegio porque era demasiado estricta y, pucha, mi hermano era a la universidad, una universidad buena, le va bien el colegio, porque le dio la confianza. A eso voy, que es como la confianza en la crianza. Por eso es el tipo de valores o de, como dice usted, confianza o autoridad que va a imponer el adulto, ¿cierto? El adulto mi mamá era responsable de este joven. Era un chuki mi mamá conmigo, pero con mi hermano es otra cosa, como que cambió del cielo a la tierra y mi hermano le va bien, es responsable. Yo recién estoy terminando el colegio, entonces uno ve, ahí mi mamá cachó como que la había equivocado, o sea, la había embarrado. Sí, es que por eso se dice que de los errores se aprende, ¿cierto? Claro. Ya, vamos a pasar a la segunda pregunta antes de terminar, sí, porque ya son las 10:20 y hay que acostarse temprano. Dice aquí, según la autora, ¿por qué se marginan los jóvenes? ¿Ustedes saben lo que significa marginal? Marginal, con L. Marginal. ¿Sí? ¿Qué significa marginal? Porque ahí la pregunta dice, ¿por qué se marginan? ¿Como indecente? No, indecente no. ¿Marginal o marginal? Como restar. Restarse. Segundo plano. Es como dejar a una persona de lado por su opinión. Sí, marginal tiene que ver Una persona rechazada. Eso, como el Por la rechazo de... sociedad. Exactamente, los rechazados sociales, como se dice así, por ahí, ¿cierto? ¿Por qué se Excluida. marginan los jóvenes? Porque en el texto, chiquillos, se decía por ahí que los adultos ven de cierta manera a los jóvenes. ¿Cómo era esa manera? ¿Qué pensaban los adultos de los jóvenes? La estabilidad, Que era irresponsable. Ahí está la palabra, el concepto clave. Los adultos piensan de los jóvenes de hoy que son más irresponsables, ¿cierto? Entonces, por esta misma irresponsabilidad que se observa por parte del adulto en los jóvenes, es que a lo mejor se están marginando y dejando a lo mejor de lado a estos que están portándose mal, ¿por cierto? Pues estos jóvenes que hoy, por ejemplo, hacen desmanes, practican lo que es el bullying contra otros jóvenes también, o que están siendo violentos, que están siendo agresivos, por eso mismo están ahí siendo marginados o rechazados los jóvenes. Marina, ¿tiene el micrófono prendido? ¿Quiere decir algo? No, era eso, solamente la irresponsabilidad. Bien, muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta, ya para ir finalizando, chiquillos, dice, ¿cuál es la tesis? La tesis, chiquillos, tiene que ver con la idea que plantea el autor. Por si acaso, yo aquí veo quiénes rayan la pantalla, ¿ya? Así que le voy a pedir a la persona que puso esas rayitas que las borre, ¿ya? Para no dar nombre, ya. Dice ahí, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la idea que tiene el autor? ¿Qué es lo que nos cuenta este autor en lo que leímos, chiquillos? ¿De qué nos hablaba? Explicar los factores. ¿Factores de qué? ¿Qué es la tesis? De la actualidad de los jóvenes. Eso, bien. De cómo hoy son los jóvenes, ¿cierto? Por eso ahí el título decía la juventud de hoy. ¿Cómo está siendo la juventud de hoy, chiquillos? ¿Qué es lo que tienen hoy los jóvenes que antes los jóvenes no tenían? Están siendo más rebeldes, más contestadores. Pero no nos vamos tanto a lo negativo. Si igual hay algo bueno. Hay que Más libertad. Acceso. ¿Más acceso a qué?
A internet. A las tecnologías. ¿Y esto qué les proporciona, chiquillos? ¿Qué les proporciona esto? Información. Información. Ya, y la información a una persona, ¿qué lo hace ser? Inteligente. Más liberal, más... Inteligente, culto, informado. Y eso, chiquillos, si ustedes se fijan y van a la página 17, tiene que ver con el primer párrafo. El primer párrafo tiene la tesis, ¿ya? Y la tesis es que la juventud de hoy tiene más poder e influencia, ¿cierto? Porque hoy son los jóvenes, estos jóvenes famosos, los que están influyendo en los seguidores. En como en primer plano. Claro, son como el ejemplo de otros jóvenes, ¿ya? Por eso dice ahí que los jóvenes constituyen sin duda un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Hoy, por así decirlo, los jóvenes, y lo podemos ver hasta con el presidente que salió electo, que es joven, que hoy ellos la llevan, ¿cierto? Hoy los jóvenes como que tienen el poder. Esa es la tesis. ¿Les quedó clara? Sí. ¿Sí? Ya. Hasta aquí quedamos, chiquillos, y ya después retomamos las preguntas que vienen más adelante, de la 4 en adelante. Así que les va a quedar de tarea repasar esta lectura y si es que pueden, si es que tienen tiempo, respóndanlas y la próxima clase nos dedicamos a responder y a avanzar con lo siguiente que viene, ¿ya? Así que eso sería por hoy. Ahí yo anoté en el lugar que vamos. Así que espero que tengan unas buenas noches. Nos vemos ya como en 2 semanas más, porque creo que no les voy a hacer lenguaje todas las semanas, ¿cierto? Profe, Diga. disculpe, ¿cuál era la escritura que había que leer? La que estábamos leyendo. Es la página de la página 17 a la página 21. De la 17 a la 21. Ahí está el texto y la actividad. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Un agrado hacerles la clase. Estuvieron bien participativas y participativos. Así me gusta. Así que eso. Nos vemos ya el sábado con los que van a clases o en las clases online. ¿Ya? Buenas noches.